y definitivamente pues es un tema que me apasiona y yo creo que es un tema también un poco descuidado, porque siempre hablamos de los probióticos y vamos a hablar un poco de probióticos, pero yo quería concentrarme en los prebióticos, porque pues muchas veces se habla de probiótico y probiótico, y ustedes están un poco ya a veces cansados de oír charlas de probiótico y es un mundo amplísimo que todavía nos falta muchísimo, ¿verdad, doctora Acevedo?, de hablar de probióticos, pero realmente los prebióticos han tomado mucho auge también y es algo que está muy en boga en el mundo de la ciencia. Si ustedes revisan los próximos congresos internacionales, sobre todo en el área de nutrición, van a ver que hay muchos temas con respecto a esto porque son cosas muy novedosas. Entonces, yo quería comenzar hablando un poco de esta definición. Esta es una definición nueva para la ciencia, pero ya vieja para la forma en cómo nosotros nos estamos moviendo. Esta es una definición de 1995, que es cuando se empieza a hablar del tema de probióticos. Y fíjense que con el tema de probióticos, pues hablamos de compuestos que estimulan el crecimiento, la actividad de bacterias beneficiosas. Y se hablaban de tres criterios para poder definir esto: resistencia a la hidrólisis, a la digestión básicamente, y a la absorción en el intestino para que pudiera llegar al tracto gastrointestinal inferior, al intestino grueso, para poder ahí fermentarse, y también entonces estimular el crecimiento de esta bacteria, que pudiera estar demostrado el crecimiento de estas bacterias. Lo que pasa es que ese concepto limita mucho al tipo de pues sustancias que tienen este mismo efecto, porque no todas resisten a la hidrólisis y eso ha llevado a que la definición se haya ampliado un poco, ¿verdad? Que ahora mismo se encuentre aún en revisión por los mismos autores que en ese momento lo definían. Ahora están revisando esos conceptos para incluir otras cosas, porque fíjense, todos estos compuestos que yo les menciono aquí, y faltan más todavía porque no están las isomaltasas y una serie de compuestos adicionales que se están trabajando en este mundo de prebióticos, que tienen un efecto bifidogénico, que tienen un efecto sobre las bacterias, de las bifidobacterias, que es de manera específica sobre la cual se basan estas definiciones y de la cual el mismo Robert Freud ha revisado su definición y ha pues estipulado simplemente el efecto prebiótico como algo directamente ligado al crecimiento de la bifidobacteria y nada más. Entonces, dentro de eso tenemos diferentes compuestos que pueden ser considerados ahora mismo como prebióticos, y un grupo bien conocido son los disacáridos, principal y número uno ahí la lactosa, que es el principal carbohidrato que encontramos en la leche materna, que tiene un efecto prebiótico, y tiene un efecto prebiótico no solamente en el niño lactante, sino luego en la vida. Entonces tenemos que considerar esto a la hora de que nosotros trabajamos con los pacientes, porque la lactosa tiene un rol que cumplir y muchas veces la hemos satanizado porque en adultos tenemos una tasa de intolerancia muy alta, pero la verdad es que cumple una función muy importante en el organismo. Luego de esto vamos a hablar un poco más acerca de algunos de los que están ahí, sobre todo los oligosacáridos humanos maternizados. ¿Okay? Fíjense esto, la composición de la leche materna, algo que se ha hablado mucho y que esta sociedad es una abanderada y que podemos decir que todos ustedes están muy al día con el tema de la composición de la leche materna. De la leche materna, si nosotros la dividimos en dos compartimientos o dos tipos de compuestos, lo líquido y lo sólido, tenemos que la mayor parte es agua, pero de estos que son sólidos, entonces tenemos lactosa como principal componente más abundante, que era lo que yo le decía, luego los lípidos, y en tercer lugar nosotros tenemos los oligosacáridos humanos maternizados. Y fíjense entonces lo importante que es esto, porque si nosotros le prestamos mucha atención al tema de la lactosa y a los lípidos que nos proveen energía, piensen que Dios diseñó esto de forma que el tercer componente más importante sean los oligosacáridos. Entonces eso tiene un propósito y no podemos obviarlo, no podemos olvidarlos, porque definitivamente que cumplen una función. Y dentro de eso hay diversos tipos de oligosacáridos que van a
a alimentar a estas bifidobacterias y que no todas las bifidobacterias van a comer el mismo tipo de oligosacáridos. También la leche materna pues cambia en su composición no solamente de lípidos, carbohidratos y proteínas, como ustedes bien saben, sino que la leche materna cambia en su composición de oligosacáridos. Entonces, si nosotros fuéramos a buscar una receta ideal para decir que esta es la composición que nos garantiza un mejor crecimiento de las bifidobacterias, no podemos hacerlo al 100% porque si el patrón, si la receta original es la leche materna, pues tenemos que ver que la leche varía al pasar de los días. Entonces, cuando comienza el calostro es lo que tiene mayor cantidad de prebióticos. Y piensen en el porqué de esto cuando nosotros vayamos viendo las funciones de estos oligosacáridos. Pero dentro de toda la composición de la leche materna, el calostro es lo que tiene más cantidad de prebióticos, de oligosacáridos. Fíjense que ya en una etapa tardía de una leche materna madura, la cantidad de prebióticos, de oligosacáridos que tiene la leche materna prácticamente se reduce a la mitad. Y si nosotros lo fuéramos a cuantificar, pudiéramos decir que el calostro tiene cerca de 20 gramos por cada litro y la leche madura entonces 12 gramos por cada litro o casi 13 gramos por cada litro. O sea que la diferencia es bien marcada y esto obviamente también con una razón. En un principio necesitamos un estímulo para esas bacterias comensales, esas bacterias buenas y necesitamos darle ese apoyo al niño para que puedan crecer esas bacterias que están colonizando en ese momento. Importante destacar sobre estos compuestos. Pueden variar porque pueden ser desde 3 unidades de sacáridos, o sea, desde 3 monosacáridos que incluya hasta 22. O sea que el rango es muy amplio y la diferencia entre ellos, tanto en peso molecular como en función, puede variar también. Entonces, tenemos más de 200 tipos de combinaciones que se pueden hacer, porque no solamente tenemos los sacáridos, dentro de eso la glucosa y la galactosa, que es la base, porque es la lactosa la base de los oligosacáridos humanos, y a partir de eso entonces se añaden otros elementos como la fructosa o el ácido siálico, que entonces van a distinguir diferentes grupos de oligosacáridos. Y me va a dar entonces oligosacáridos con fucosilación o sialización. Eso me da diferentes efectos y eso lo podemos ver en diversos estudios porque alimentan bacterias diferentes. Entonces, lo importante con esto es saber que son muchos, son variados y tal como es la leche materna es algo que evoluciona con el tiempo, ¿ok? No permanece completamente igual. ¿Cuáles son las funciones? Y este es el resumen, ojalá que ustedes puedan fijar esto en su mente, porque si esto lo entendieron, pues entonces ya no tengo que hablar más nada y nos vamos de aquí temprano. Las funciones yo le he dividido en dos, bueno, no yo, algunos autores lo han dividido en dos grupos, básicamente sus funciones como prebióticos per se y funciones que son independientes de la microbiota intestinal. Y aquí es que me gustaría como que pudiéramos entenderlo, porque siempre entendemos los oligosacáridos como un tema dependiente exclusivamente de las bacterias y no siempre tienen una función que depende de estas bacterias, aunque es quizás lo principal y más importante. Entonces, claro, los cambios selectivos de la microbiota estimulando el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos, pues es su principal función y dentro de esto entonces la función de la microbiota pues cae como parte del rol, ¿verdad?, que esto influye, porque si tenemos una microbiota saludable pues vamos a tener los efectos de esa microbiota saludable. Pero hay otros mecanismos independientes, como yo le mencionaba, por ejemplo, interfieren con el reclutamiento de ciertos leucocitos al lugar de inflamación, también impiden cierta adhesión de esos leucocitos a las células epiteliales, modulan los linfocitos TH1, TH2, que lo vamos a ver más adelante, y algo sumamente interesante es el bloqueo de glucorreceptores, porque esto es, señores, algo revolucionario. Los oligosacáridos tienen una función antiviral, importantísimo. Evitan que ciertos virus y aún ciertas bacterias se adhieran a
la epitelio a la mucosa y evita la translocación entonces de esas bacterias. Y eso es muy interesante porque ya estamos viendo otros aspectos donde estos oligosacáridos nos protegen. Aquí hay un resumen de todas las funciones que cumplen los oligosacáridos. Como yo les decía, aumentan la bifidobacteria y los lactobacilos, disminuyen los patógenos, la adhesión y la translocación de los patógenos. También se unen a ciertos receptores de las células dendríticas y entonces compiten con los virus en ese aspecto de esos glucorreceptores y los receptores de lecitina C. Llegan a pasar a la circulación sistémica, alteran el glicocálix y aún sirven después para como postbiótico, como alimento para otras especies de microbiota. Y todas estas funciones en conjunto hacen los oligosacáridos humanos de la leche materna. Fíjense este estudio que muestra básicamente los principales compuestos de oligosacáridos, que no se lee ahí, pero créanme que esos son los principales compuestos oligosacáridos que se midieron ahí. La absorción o la no absorción de esos oligosacáridos y el crecimiento entonces de las bacterias en tema de horas. En 40 horas, miren la cantidad de crecimiento que hay de ese Bifidobacterium infantis en ese sujeto estudiado. Entonces, nosotros vemos donde claramente estos oligosacáridos humanos tienen un efecto de crecimiento de estas bacterias y obviamente entonces tenemos que hablar de cuál es la función de estas bacterias de manera específica. Esto lo han oído en otras ocasiones, yo no quiero detenerme mucho en esto. 3 funciones básicas de la microbiota para que puedan aprenderlo: metabólica, trófica y protectora. Y dentro de esto, lo que quiero resaltar es el salvamento de energía con ácidos grasos de cadena corta, porque esto va a ser parte del mecanismo de acción que va a tener esa microbiota, porque esos ácidos grasos de cadena corta estimulan esta función trófica, el control de la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Y no solamente estimulan el crecimiento de las células epiteliales, sino que lo controlan, porque en ocasiones pueden, mediante ciertos mecanismos epigenéticos, que también me encanta el tema, puedes controlar el crecimiento o estimular la apoptosis de ciertas células. O sea que esto es bastante interesante y también pues el desarrollo y la homeostasis del sistema inmune, o sea que de manera indirecta los prebióticos están ya impactando el sistema inmunológico. Y a través obviamente de ese efecto, la protección de barrera que impide, si tenemos un epitelio sano, pues vamos a tener mayor integridad y menos translocación de las bacterias. Se ha visto casos de relación entre niños que tienen alergia y un mayor número de estafilococos aureus a diferencia de bifidobacterias, y eso nos dice que definitivamente hay un impacto de esa microbiota en enfermedades inmunológicas. ¿Cómo entendemos todo esto de los probióticos? Bueno, dijimos que los prebióticos alimentan los probióticos. Esos probióticos entonces, después que el organismo se ha sensibilizado, porque ese antígeno, que en este caso es un alergeno, a través de esa célula dendrítica o la célula presentadora de antígeno, hace una diferenciación del linfocito T0 o el linfocito T indiferenciado en linfocito TH2 y aumenta entonces la relación, digamos, o el estímulo a los linfocitos B, que van a secretar la inmunoglobulina E y entonces va a sensibilizar el organismo, que eso es el proceso de alergia que ya todos ustedes conocen. Pero resulta que los probióticos pueden, mediante ciertos mecanismos dependientes de los receptores tipo pH, los TLR, pueden modular esa respuesta y aumentar la cantidad de TH1 disminuyendo la cantidad de TH2 y así tener como un cierto balance entre uno y otro. Estos receptores tipo pH tienen diversos mecanismos por los cuales actúan. Uno de ellos es regular la vía del factor nuclear kappa beta, que es un mecanismo proinflamatorio, y al entonces inhibir esto va a disminuir la respuesta inflamatoria que se da en muchos casos de enfermedades del sistema inmunológico, aún en temas como la obesidad, que es muy dependiente de inflamación porque es una enfermedad inmunológica, pero asma, eczema, todas estas enfermedades del sistema inmunológico dependen de mecanismos como estos.
Dependiendo del tipo de bacteria, interactúa con diferentes tipos de TLR y eso lleva a una respuesta. Y ese es el mecanismo, básicamente, como ocurre esa inmunomodulación a través de los probióticos, porque estimulamos el crecimiento de linfocitos T reguladores que van a controlar la acción de los linfocitos TH2 y los linfocitos TH1. Y también vamos a estimular la liberación de interleuquina 17 que me va a estimular entonces los linfocitos TH17. Y ese es básicamente la forma en cómo nosotros modulamos ese sistema inmunológico o educamos al sistema inmunológico para que pueda luchar contra las bacterias y no contra el propio cuerpo o contra o tener respuestas exageradas a alergenos, a antígenos que normalmente pues no tendríamos igual. Todo eso ustedes se lo saben y yo fui un poco rápido eso porque la verdad que yo creo que ustedes lo han oído muchas veces. Pero lo que sí es interesante es esto. Fíjense cómo la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato, por ejemplo, estimula el crecimiento del epitelio. El butirato no solamente sirve como energía, sino que también inhibe la desacetilación de las histonas. Y ahí me voy a detener porque yo sé que estoy metiéndome como en terreno como un poco más complicado, ¿verdad que sí? Y no quiero parecer mucho a mi profesor Jimmy Barranco, que yo sé que es muy bueno explicando todas estas cosas, pero yo quiero hacerlo como con más detenimiento. Resulta que las histonas son las proteínas o los complejos proteicos donde está enrollado el ADN, ¿verdad? Para ese ADN poder pues replicarse, tienen que liberarse, separarse esas histonas para que pueda leerse el ADN. Entonces, leyéndose ese ADN, pues entonces nosotros podemos manifestar o expresar ciertos genes o no. Si esas histonas están pues acetiladas, están digamos alteradas epigenéticamente, o sea, le hemos puesto una marca de acetilación a esas histonas, va a alterar la forma en cómo eso se desprende o se desconecta, ¿ok? Y me va entonces a inhibir cierta actividad genética. Entonces, en este caso, por ejemplo, el butirato, cuando son células dañadas o células cancerígenas, por ejemplo, puede estimular una serie de elementos que, porque causa una mayor acetilación, inhibiendo la enzima desacetiladora, ¿verdad? Entonces causa una serie de reacciones que produce apoptosis y nos protege a nivel inmunológico. Y esto es bien interesante, porque esto ocurre por el metabolismo de los prebióticos, que es lo que venimos hablando, que se produce entonces estos ácidos grasos de cadena corta y me produce un efecto a nivel inmunológico muy interesante. Bien, más interesante de esto todavía, señores, es los efectos que ocurren fuera de la microbiota. Y para mí esto es algo muy novedoso. Y fíjense que de esto que veníamos hablando, del balance entre los TH1 y TH2, no solamente es la microbiota que tiene un impacto sobre esto, sino que los mismos oligosacáridos humanos de la leche materna se han comprobado que tienen efectos inmunomoduladores. Interesantísimo. Eso quiere decir que no es solamente en los probióticos que tenemos que pensar con estos niños que son atópicos o que tienen riesgo a padecer atopia, sino que tenemos que pensar en su alimentación, en los prebióticos que están consumiendo. De ahí una gran importancia o un gran papel que ocupa la lactancia materna, porque como mencionábamos, tiene más de 200 tipos de oligosacáridos y puede ayudar a esos niños a prevenir ciertas alergias de una manera directa, porque influye en este mismo mecanismo. Fíjense, el mismo mecanismo que mencionábamos con los probióticos de diferenciación del linfocito TH0, pues lo tienen los prebióticos también, los oligosacáridos. Entonces, nosotros estimulamos la interleuquina 10 para aumentar los linfocitos T reguladores y esto entonces inhibe la actividad de los TH1 y también pues los TH17. Entonces, de esa manera nosotros podemos pues controlar un poco ese efecto de esos linfocitos descontrolados, digamos. ¿Okay? Este estudio interesantísimo muestra otro de los efectos muy importantes de los oligosacáridos y es cómo los oligosacáridos inhiben la adhesión de los patógenos. Y ocurre de dos formas.
La primera es, pues, bloqueando a través de los prebióticos, de los probióticos, perdón, si yo tengo, pues, una microbiota sana, como le dije, van a bloquear los puntos de adhesión y, pues, esos patógenos no van a tener dónde sentarse. Imagínense que aquí todas las mesas, todas las sillas están ocupadas por probióticos y llega un patógeno y el patógeno no lo dejamos sentar porque están todas las sillas ocupadas. Entonces, es uno de los mecanismos porque yo estoy alimentando a esos probióticos. Pero hay otro mecanismo que es independiente de la microbiota y es el ocupar el espacio de los receptores de glicanos. Hay unos, digamos que, compuestos en la superficie de los virus que pues puede pegarse a estos receptores. Entonces, los oligosacáridos pueden ocupar esos espacios y evitar entonces que esos virus, sobre todo esos patógenos, se peguen y tengan translocación. Y fíjense aquí cómo con estas bacterias se hicieron pruebas de adherencia y se probaron con diferentes compuestos oligosacáridos y con placebo, que es el que está en rojo, aunque la leyenda no está ahí, pero es placebo el que está en rojo. Y fíjense cómo de todos estas bacterias patógenas que se tomaron, pues con el placebo que se le daba a estos niños, no impedía la adhesión como lo hacían los oligosacáridos. Y de esa manera se demostró que estos oligosacáridos tienen un rol importante en evitar la adhesión. Es como que ellos cubren los espacios y no dejan que pase, pero también ocurre algo interesante y es que ellos pueden pegarse a la superficie de los patógenos y evita que se puedan pegar en otros sitios. Entonces, de esta manera, fíjense cómo la madre, cuando está lactando al niño, la está protegiendo sobre muchísimas enfermedades. Tuve la oportunidad recientemente de estar con un grupo de como 12 madres y todas estaban lactando excepto una y era impresionante y no tengo que contárselo a ustedes. Decían, al año los niños nunca se han enfermado y eso ustedes lo ven en su consulta. La verdad que tiene un factor protector interesante a través de todos estos mecanismos. ¿Qué pasa entonces con los niños que no están consumiendo o recibiendo leche materna? ¿Podemos nosotros simular o estimular esos efectos de alguna otra forma? Bueno, se han estudiado otros prebióticos, como yo les mencioné, que íbamos a ver, y aquí tenemos, por ejemplo, los GOS de cadena corta y los FOS de cadena larga, galactoligosacáridos y fructoligosacáridos. Y fíjense cómo estos productos de suplementación que se utilizaron comparados con placebo demostraron que reducían la tasa de infección de diversas infecciones, incluyendo otitis medias o infecciones urinarias recurrentes. Entonces, aún en estos casos, el utilizar prebióticos ayuda a defender a los niños, prebióticos no de los HMO, y tienen ciertos efectos, ¿okay? Efectos similares. Y fíjense entonces, las tasas de reinfección a los menos de 2 meses, 2 a 4 meses y 4 a 6 meses, como estos niños que recibían estos prebióticos, seguían teniendo protección a lo largo de todos esos meses. O sea que mientras vamos dando esos prebióticos podemos ayudar a esos niños a evitar ciertas infecciones. El mismo efecto, ¿verdad?, de bifidogénico demostrado con prebióticos como el FOS y el GOS. Fíjense, lactancia materna, la que está en gris, el efecto que tenía sobre las bifidobacterias y los lactobacilos, y el efecto que tenía entonces solo utilizar FOS y GOS, que era un tanto inferior, pero similar al de la lactancia materna, y cuando se utilizaba en conjunto, pues también tenía un efecto similar o aún superior, porque estábamos siendo más intencionales en los prebióticos que estábamos suministrando a esos pacientes. Entonces, el punto con esto es que esa microbiota va a estar influenciada por muchos aspectos y nosotros no podemos olvidar que aunque la microbiota puede estar influenciada por muchos aspectos del ambiente y la genética y la forma de nacimiento y demás,
los prebióticos juegan un papel sumamente importante y sobre todo en ese periodo de los primeros 1000 años de vida, o sea, desde la concepción hasta los 2 primeros años. Algunos estudios con GOS, galactoligosacáridos, fíjense los beneficios que han demostrado: mejorar la frecuencia de las heces en los niños, que es una queja de los niños que están recibiendo fórmulas, disminuir el pH fecal, estimular el crecimiento de bifidobacteria y lactobacilo. Estos otros estudios que demostraron aún beneficios, no solamente de lo que habíamos mencionado de prevención de infecciones y demás, sino también de incremento de la inmunoglobulina A secretoria. O sea que tiene un efecto directo sobre el sistema inmunológico y sobre el control de las bacterias a nivel de secreciones. En resumen, porque ya he hablado bastante, los beneficios que nosotros podemos decir de prebióticos y en específico de los fructoligosacáridos y galactoligosacáridos es que pueden imitar algunos efectos de la leche materna, incrementan la bifidobacteria y los lactobacilos, aumentan la producción de ácidos grasos de cadena corta, aumentan la frecuencia de las deposiciones y reducen ciertas infecciones intestinales. A modo de conclusión, pues le dejo con 3 mensajes sencillos que yo espero que ustedes puedan llevar con ustedes. Los prebióticos son elementos importantes en los que debemos pensar, sobre todo durante los primeros años de vida. Luego también, porque lamentablemente nosotros no pensamos en los prebióticos y dañamos la microbiota cuando somos adultos también, porque eso puede suceder. Comemos mucha comida procesada con preservativos, colorantes, emulsificantes, y eso hace daño a la microbiota. Yo le digo a mis pacientes: ¿cómo usted se va a comer un pan que dura una semana afuera en una mesa y no se daña? Imagínense qué comida, si la bacteria que están ahí afuera en el ambiente no se la comen, ¿qué le va a pasar a la bacteria que están dentro de su intestino? No van a tener que comer. Entonces tenemos que pensar en darle comida a los prebióticos y en ayudar a nuestro cuerpo con los prebióticos también. La lactancia ofrece componentes de protección ideales y adaptados a cada etapa del desarrollo del bebé, como son los oligosacáridos maternos humanos, y pues el uso de fibras no digeribles estimula un balance adecuado del sistema inmunológico y puede prevenir enfermedades. Yo espero que ustedes esos 3 mensajes se puedan llevar del día de hoy y sobre todo pues pensar en esto, señores, que si la prevención se hace bien, no se ve. No se ve porque no hay un efecto deleterio, no hay un efecto nocivo. Entonces tenemos que hacer énfasis en la prevención, aunque no estemos viendo algo directo con el paciente. Muchas gracias y eso es todo.